Radio Fe Latina presenta A la Luz de la Palabra, un encuentro con el Evangelio del domingo. Miguel Carreras reflexiona y Fabián Gómez pregunta. Y juntos nos preparamos para la fiesta litúrgica. En esta aventura que estamos emprendiendo a través de Radio Fe Latina desde hace algunas semanas, junto con Miguel Carreras en las reflexiones, junto con Silvia Patricia en la operación técnica, quien les habla Fabián Gómez. Créanos que para los tres es un gusto comenzar este espacio en esta ocasión de una manera técnica muy particular, y era la sensación en muchos aspectos que lo que estamos viviendo también confluyen en las cuestiones técnicas, pero lo importante es la presencia, lo importante es, a pesar de todos los pesares, a pesar de las situaciones, a pesar de las trabas, los obstáculos, las dificultades, es poder dar una vueltita, es poder poner una cuota de creatividad como para seguir compartiendo junto a ustedes, que han sido tan elogiosos y quedamos muy agradecidos, elogiosos de los espacios anteriores, la repercusión que hemos tenido de tantos hermanos y amigos, de tantas hermanas y amigas llegadas de todo el punto del planeta, a través del alcance, a través de la penetración de Radio Fe Latina, y para nosotros realmente es un alimento, es algo que por ahí no nos da de comer materialmente, pero sí nos alimenta espiritualmente para intentar cada jornada que nos encontramos con todos ustedes, dejar lo mejor de nosotros para de esta manera acercarnos todo cuanto sea posible a la palabra del Señor, esta palabra que tiene tanta trascendencia, tanta vigencia, y que hoy en día, en estas circunstancias tan novedosas que estamos viviendo, tan dramáticas en muchos aspectos, tan relacionadas a la oscuridad, la palabra del Señor viene a traer luz. En estos tiempos donde la muerte está presente en todos y cada uno de los rincones, la palabra del Señor viene a traernos vida, ¿sí? Y de esto se trata a la luz de la palabra, este encuentro semanal en donde compartimos las reflexiones generosas, abundantes por cierto, con Miguel Carreras. En esta ocasión vamos a hacer lo que corresponde a la liturgia dominical, esta fecha tan cara para el mundo cristiano, para los católicos, como es la solemnidad de todos los santos, este 1 de noviembre de este complicadísimo año 2020, donde la liturgia nos va a proponer el Evangelio según San Mateo, en su capítulo 4, versículos 25, hasta el capítulo 12 hasta el versículo 12 del capítulo 5. Le seguía una gran multitud de Galilea, Decápolis, Jerusalén, Judea y Transjordania. Al ver a la multitud, subió al monte, se sentó y se le acercaron los discípulos. Tomó la palabra y comenzó a enseñarles del siguiente modo: felices los pobres de corazón, porque el reino de los cielos les pertenece. Felices los afligidos, porque serán consolados. Felices los desposeídos, porque heredarán la tierra. Felices los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Felices los misericordiosos, porque serán tratados con misericordia. Felices los limpios de corazón, porque verán a Dios. Felices los que trabajan por la paz, porque serán llamados hijos de Dios.
Felices los perseguidos por causa del bien, porque el reino de los cielos les pertenece. Felices ustedes cuando les insulten y los persigan y los calumnien falsamente, de todo por mi causa. Alégrense y pónganse contentos, porque el premio que les espera en el cielo es abundante. De este mismo modo, persiguieron a los profetas anteriores a ustedes. Esto que acabamos de compartir, esto es palabra de Dios, pertenece al Evangelio según San Mateo, capítulo 4, en su versículo 25, hasta el versículo 12 del capítulo 5. Es el texto que la liturgia nos está proponiendo para este primer día del mes de noviembre, 1 de noviembre de este año 2020, la solemnidad de todos los santos. Sobre este texto vamos a ir comentando, lo va a ir desarrollando, lo va a ir analizando, meditando con la generosidad habitual en esta A la Luz de la Palabra, Miguel Carrera. ¿Cómo te va, Miguel? Que seas bienvenido y un gusto reencontrarnos contigo. De acuerdo, Fabián. El gusto de todos aquellos que verdaderamente apreciamos esta palabra del Señor, esta palabra que es vida para todos aquellos que la hemos recibido y comprobamos por la experiencia concreta si verdaderamente vivimos de acuerdo con la docencia superior de nuestro único Maestro, de nuestro Señor Jesucristo. Dios ha venido a nosotros. Esta palabra es de Dios. Entonces la palabra de Dios se hizo hombre, el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y entre nosotros nos enseña todas estas cosas que Él mismo vivió, está viviendo. Y Él mismo vive en nosotros de la manera en que nos comunica la vida, esa única que solamente de Dios procede y que ahora para nosotros configura, a partir de algo que el Señor nos ha dado, una gracia por parte de nuestro Dios en Cristo Jesús, que es este don de la fe. Esta fe que, como hemos comentado tantas veces, Fabián, es pequeña, ¿no es cierto? Es como, creo que fue la consideración de la semana anterior, habíamos leído en un salmo, que era como una pequeña lucecita que venía a iluminar en medio de las tinieblas, de la noche que nos envuelve, la noche espiritual, la noche del alma. Pero viene a rasgar esas tinieblas, viene a iluminar algo que en nosotros está oscuro y no lo podemos ver. Entonces viene a abrir una mirada nueva, esa mirada que, como vimos también vos, recién leyendo los versículos de este capítulo 5 del Evangelio de San Mateo, decías, sí, un corazón limpio, puro, felices, porque ellos verán a Dios. Claro, hay que limpiar el corazón para poder abrir esa mirada iluminada por esa pequeña lucecita al principio y que finalmente será una plenitud de luz, en la plenitud de vida, que es en definitiva lo que siempre esperamos, es la gran esperanza cristiana, la participación en la gloria de Dios. El Dios de la gloria, el Padre de gloria, que en nuestro Señor Jesucristo viene a participarnos de esa gloria. Pero, como quien diría, de a poquito, ¿no? Partiendo de una luz pequeña, partiendo de algo que es probablemente, y debemos entenderlo así, lo más bajo, que somos nosotros en realidad. Fíjate en esto, Fabián. Nosotros hablamos muchas veces, y es uno de los pilares verdaderamente necesarios para todo cristiano, hablamos de la humildad, humus, tierra, ¿no es cierto? El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, el cielo bajó a la tierra, la vida bajó a nuestra muerte, la misericordia de Dios, el amor de Dios inclinándose ante la miseria del corazón del hombre, para levantarnos de la postración, de la muerte, del camino de la muerte que estamos transitando,
y elevarnos en un camino ascensivo hacia el lugar de habitación definitivo, que es precisamente la plenitud de la vida, la plenitud de la gloria, la plenitud de la luz. Pero vamos de a poco, vamos reconociendo nuestra necesidad, nuestra precariedad, y a partir de ahí vamos desarrollando, y en nosotros se van haciendo vivas estas felicidades, estas bienaventuranzas que el Señor va colocando en nosotros. Vamos viviendo. El Señor dice, fíjate vos, felices o bienaventurados. Depende de la traducción, ¿no es cierto? Las más antiguas prefieren utilizar el término bienaventurados. Muchas versiones actuales, felices. La felicidad sabemos lo que es, ¿no es cierto? La felicidad es estado de alegría interior, inefable, que nunca deja de ser. Ese entusiasmo propiamente cristiano y ese acercamiento a todos, porque vemos en todos, y lo vemos de modo creciente, a medida que vamos desarrollando en nosotros la vida nueva, o mejor dicho, que Dios en Cristo Jesús lo desarrolla en nosotros, vamos viendo en el otro el hermano que verdaderamente es y como Dios lo considera. Somos hijos de Dios, somos hijos de la vida, estamos destinados al lugar de la habitación de la vida, la casa del Padre, el cielo supremo, el lugar de la gloria. Tantos términos que utilizamos, ¿no es cierto?, desde el punto de vista de la enseñanza de nuestro Señor, para ilustrar el lugar verdadero de habitación para la vida. Bueno, entonces, fíjate, Fabián, que podríamos comenzar, ¿no es cierto?, la consideración de este texto para el próximo domingo, que es el 31º del calendario litúrgico. Claro, que coincide con la solemnidad de todos los santos, que después por ahí te vamos a pedir alguna reflexión al respecto. Sí, el Día de Todos los Santos, efectivamente. Vamos a hacer una aclaración, ¿no es cierto? Porque precisamente una de las cosas, uno diría una de las metas, por lo menos sería la ideal, ¿no es cierto? Vos sabés que el camino cristiano no es un camino fácil. El Señor mismo lo define tantas veces, ¿no? No es el camino ancho, fácil, que transita la mayoría. Es un camino estrecho, que tiene dificultades. Dificultades que inclusive a los ojos de la razón humana son prácticamente insalvables. Y que nadie las quiere. ¿Tiene dificultades porque la vida es difícil, Miguel? ¿Tiene dificultades porque la vida es difícil o por ser el camino estrecho cristiano que vos mencionás? Porque la vida es difícil y la vida no es fácil para nadie. Las dificultades están presentes, están a la orden del día, siendo cristiano o no. La vida en sí la vida es simple, es fácil, es feliz, es alegre. Es lo que Dios ha hecho aunque desde el principio. Aunque no se note, como decimos tantas veces, aunque cuando intervenimos decimos, vos mencionás esto, afirmás esto, y uno no deja de caer en la tentación de interrumpirte y decir, la vida es feliz, somos felices, y como si estuviéramos haciendo esto en un medio gráfico, pondríamos puntos suspensivos y agregaríamos, aunque no se note, Miguel. Sí, desde el punto de vista del lenguaje humano y sobre todo de la experiencia humana que tenemos mientras no transitamos ese camino estrecho, que es difícil, sí, y lo vamos a ver también en estas felicidades o bienaventuranzas, ¿no? Es difícil porque a la propuesta de parte de nuestro Señor, que en nosotros se encuentra, si verdaderamente la vivimos, la encarnación de la misma, la interpela el modo de ser de aquellos que transitan el camino ancho y fácil, aquellos que se van a oponer a este camino nuevo, feliz, que por eso resulta finalmente estrecho, difícil, porque la dificultad no está de parte de aquel que en nosotros nos guía por el camino que es camino propio de la vida. La dificultad está por parte de aquellos que se oponen a aquellos que transitan el camino nuevo. En eso consiste la dificultad. En este mundo tendrán dificultades, las tuvo el Señor también, lo sabemos, pero ¿de dónde proceden? No de la vida en sí, no de la vida que el Señor nos da,
sino de aquellos que no son precisamente habitantes de esa vida, sino que están en situación alejada de la vida, uno dirá en situación real, y llamemos a las cosas como son, en situación de muerte. Entonces la muerte se opone a la vida como la mentira se opone a la verdad. Y aquellos que son misioneros, portadores, entusiastas de una verdad que quieren compartir, se encuentran de pronto con los opositores, aquellos que son hijos de lo que llamamos también en términos evangélicos el padre de la mentira, el espíritu de oposición a la vida. Por eso se torna difícil, pero en sí el camino es deseable. El camino que tenemos que emprender ahora, y vamos a aclarar esto, ¿por qué resulta difícil? Porque el hombre se alejó de ese camino que tenía que transitar, se fue lejos, y entonces el retorno al mismo, desde esa lejanía, es el tramo más dificultoso. ¿Alguna vez estuvo cerca del camino, Miguel? Vos mencionaste, el hombre se alejó. ¿Alguna vez estuvo cerca del camino? ¿Alguna vez estuvo en el camino? ¿Perteneció al camino? ¿Caminó, valga el juego de palabras, por ese camino? Y así fue creado por Dios. Por eso decimos que así como Dios lo hace en nosotros y lo viene a recuperar por la gestión salvífica del Señor, de Cristo Jesús, vamos a tomar la figura del hombre original, del hombre del polvo, del Adán. Adán estaba en el camino. Ahí lo puso. ¿Dónde lo puso Dios al hombre del polvo? En el lugar de la gracia, en el lugar de la vida, lo que llamamos el Edén, en el jardín de la vida. Ahí lo puso. De ahí se alejó. De ahí comenzó a caminar y a transitar. Un camino que no era el que Dios le indicaba. Se fue por el lado opuesto. Pues tenemos que hacer ese retorno ahora. Y en ese retorno encontramos todas las dificultades que pertenecen a un camino que lleva a la muerte y no a la vida. Por eso decimos el padre de la mentira, el espíritu de negación de la vida, al que se opone, nos interpela de fea manera. Y ahí tenemos las dificultades. Tomemos el modelo absoluto, ¿no es cierto? Dios hecho hombre. El poder de Dios, el amor de Dios, encarnando la naturaleza humana caída. Y aquí está. ¿Qué le pasa? Lo persiguen, lo calumnian, lo burlan, lo matan. Sabemos. Vino a padecer eso por causa del amor a nosotros. Y entonces en nosotros, cuando de pronto nos dice en este sermón del monte, en esto que hemos llamado siempre la carta magna del reino de los cielos, nos propone la felicidad para que seamos felices y dentro de estas características que deben ilustrar como testimonio, delante de todos al hombre cristiano, a lo que Dios rehace, recupera en nosotros. En la figura final, la figura de la gloria, ahí sí, veremos cara a cara al Dios que nos hizo, seremos semejantes a Él, habremos alcanzado la imagen y semejanza, y entonces podremos decir, ahora en la plenitud de la vida y la gloria, ahora somos lo que Dios hace. Y lo que Dios hace es algo que sea partícipe total, desde el punto de vista de la criatura, del Dios que es el creador del hombre, que lo hace a su imagen y semejanza. Estamos escuchando a Miguel Carreras en A la Luz de la Palabra, este encuentro semanal, analizando el texto que la liturgia nos está proponiendo para este primer día del mes de noviembre de este año 2020, la solemnidad coincidente de Todos los Santos, donde la liturgia nos está presentando el Evangelio según San Mateo, capítulo 4, en su versículo 25, hasta el versículo 12 del capítulo 5, y en este análisis semanal y generoso de Miguel Carreras lo está desarrollando. En algún pasaje de tu introducción, Miguel, hablaste de las tinieblas, hablaste de la oscuridad del alma. Este año 2020 parece ser un año típico o prototípico de tinieblas, de oscuridad, de esa oscuridad no solamente del alma, sino también del cuerpo. Sí, efectivamente.
Fíjate una cosa, Fabián, sí, hay de pronto lo que llamamos una pandemia, ¿no es cierto? Una enfermedad que afecta globalmente al planeta. Todos los pueblos del mundo están padeciendo esta enfermedad, que es grave, que a lo mejor no tiene un índice de letalidad que lo hace así, numéricamente hablando, una cosa tan grave como han sido otras pandemias en otro tiempo. Pero no olvidemos que en este momento la población mundial supera los 7.000 millones de habitantes y la cantidad de muertos así, aislado de su porcentual, es sí importante. Entonces uno dice así, el índice de letalidad no es muy alto, pero ¿cuántos muertos hay? Y hay muchos, sí, realmente muchos. Ahora, ¿y contaminados o contagiados cuántos hay? Para darte un dato así, sin entrar en el tema que no es lo que nos convoca ahora, pero no podemos pasar de largo, vos lo puntualizaste bien. En Francia ayer, según las noticias, hubo 70.000 contagiados en un solo día, a partir de un rebrote que ha aparecido en Europa. Vale decir, el virus está circulando, y uno diría está más vivo que nunca, está vivo, claro. Ahora, los cristianos sostenemos muchas veces, pues lo aprendimos de la palabra del Señor, para el cristiano veraz no hay muerte. No la hizo el Señor, no hay un ser la muerte. Para Dios hay vida, y para el hombre que está unido a Dios en Cristo Jesús hay vida. Y vos sabés que ayer veíamos palabras de un santo, hablando de los santos, ¿no? Guatemalteco. Vos sabés que este hombre decía, teniendo en cuenta que leemos en la carta a los hebreos, ¿no es cierto? El último enemigo del hombre, el último enemigo es la muerte. Pero Dios puso bajo los pies de Cristo Jesús a todos los enemigos. Y nuestro Señor resucitó y aniquiló la muerte. Así que el último enemigo fue superado. Y prometió la vida, sí, la resurrección, claro. El final de esta vida presente no es la muerte en el cementerio, sino la resurrección por parte del Señor que viene en la gloria. Entonces, para el cristiano, fíjate qué paradoja, Fabián, la amenaza o no teme a la amenaza de la muerte, teme a la amenaza de la resurrección. Y tomarlo cambiándole el signo, ¿viste cómo hacemos en matemáticas? El signo negativo en signo positivo. La amenaza es esperable, es querida, es ansiable. Esperamos la vuelta en gloria del Señor, la resurrección final. Pero mientras tanto tenemos que pasar este tramo, espacio-tiempo en este mundo, y mientras estamos en el mundo vamos a tener dificultades. Pero el camino es hacia la vida. Y en ese sentido, por las dificultades es estrecho, pero por la esperanza que tenemos, bueno, es deseable, es aquello que configura nuestro objetivo mayor y central en nuestra existencia temporal. Bien, ¿de qué se trata este texto de Mateo, Miguel? Esto que estamos analizando con tu presencia, con tu participación, con tu generosa reflexión. ¿De qué se trata esto de felices? ¿De qué se trata esto de las bienaventuranzas, Miguel? Y nosotros decimos que la Carta Magna es un programa para la vida, es un programa para la recuperación de la vida. Dios nos hizo para la vida, nos hizo para vivir. Y en ese sentido somos imagen y semejanza de Dios. Y la hizo para todos. Fíjate vos que cuando comenzaste a leer en el capítulo 4, versículo 25, decías una multitud, ¿no es cierto? Y estaba configurada por, fíjate vos, sí estaban había gente de la Galilea, por supuesto, de la Transjordania, Tiro y Sidón, de la Decápolis. Uno diría, claro, eran todos judíos, eran todos israelitas. Sí, pero había también algunos que no lo eran, Y Galilea, Decápolis, Jerusalén, Judea y Transjordania. ¿De qué lugares estamos hablando? ¿De la habitualidad cotidiana, diaria de Jesús?
Sí, nuestro Señor comenzó su ministerio público en la Galilea y frecuentemente iba al otro lado del Jordán, ¿no es cierto? La llamada Galilea de los gentiles, de los gentiles. El Señor vino, guardando el orden divino, por supuesto, primero a las ovejas perdidas del pueblo de Israel. Pero nosotros sabemos, por la revelación, que en el proyecto de Dios está la recuperación de todo el género humano, incluyendo a los no judíos, cosa que se revela apostólicamente en primer lugar ¿a quién? A Pedro. Está en el libro de los apóstoles, en el capítulo 10, la conversión de Cornelio. Era un gentil. Los gentiles. Y esta multitud que seguía a Jesús está siendo ilustrada reveladamente en el libro del Apocalipsis. Fíjate que es una de las lecturas que el Magisterio propone para este próximo domingo. Capítulo 7 del libro del Apocalipsis, para el que quiera leerlo, y si querés lo leemos ahora también, Fabián, como vos veas que es más conveniente, vos manejás los tiempos. En el capítulo 7 del Apocalipsis son versículos del 2 al 4 y del 9 al 14. 9 al 14 habla de una muchedumbre, de una gran muchedumbre. Sí, vi otro ángel que subía desde Oriente con el sello de Dios vivo y gritaba con voz potente a los 4 ángeles encargados de hacer daño a la tierra y al mar. No hagan daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que no sellemos en la frente a los servidores de nuestro Dios. Después vi una multitud enorme que nadie podía contar, de toda nación, raza, pueblo y lengua. Estaban delante del trono y del Cordero, vestidos con túnicas blancas y con palmas en la mano. Gritaban con voz potente: la victoria es de nuestro Dios, que está sentado en el trono, y del Cordero. Todos los ángeles se habían puesto en pie alrededor del trono de los ancianos y de los 4 vivientes. Se inclinaron con el rostro en tierra delante del trono y adoraron a Dios, diciendo: amén. Alabanza y gloria, sabiduría y acción de gracias, honor y fuerza y poder a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Uno de los ancianos se dirigió a mí y me preguntó: los que llevan vestiduras blancas, ¿quiénes son y de dónde vienen? Contesté: tú lo sabes, Señor. Me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación. Han lavado y blanqueado sus vestiduras en la sangre del Cordero. Palabra de Dios. Miguel Carreras. Te alabamos, Señor, claro. Fíjate vos, el que recibe la visión, en este caso es, decimos el apocaleta, ¿no? El profeta del Apocalipsis, la última gran profecía bíblica, el apóstol San Juan. Estaba preso en la isla de Patmos, durante el curso del Imperio de Roma, ¿no es cierto?, por la palabra de Dios y el testimonio de Jesús. La palabra es de Dios, el testimonio es de Jesús. El que encarna la palabra da testimonio. Eso es conducta. Vio una gran... Fíjate, primero vio a aquellos... Está en medio de los 2 pasajes que leíste del Apocalipsis, capítulo 7, Fabián, está un listado que dice de los 144.000 miembros de los sellados, ¿no? No hagas daño a la tierra y al mar, dice ahí el pasaje, hasta que no hayamos sellado en la frente aquellos, ¿no? Sellados, elegidos, ¿no es cierto? Son ilustración de los israelitas, porque después dice 144.000, 12.000 por cada una de las tribus. Bueno, pero vamos a ingresar aquí al texto que nos conviene más para ilustrar el punto actual. ¿Qué dice? La gran muchedumbre, pero era de todos los pueblos, razas, tribus y lenguas, de todo el mundo. Vino a todos el Señor, a recuperarnos a todos. Y fue lo que hizo, porque su sacrificio fue por todos. Por eso fíjate vos que en la multitud, a eso íbamos, que se nos muestra en este pasaje de la lectura del próximo domingo, dice una multitud
que lo seguía al Señor, y venían de la Judea, Jerusalén, la Transjordania, la Decápolis, ¿no es cierto? Todos los que estaban realmente atentos a la palabra y a todo aquello que hacía el Señor. El Señor decía y hacía, no simplemente hablaba, decía y hacía. Bueno, entonces esa multitud está mostrándonos que esta salvación y estas bienaventuranzas por parte del Señor, estas felicidades, son el camino que debe recorrer todo hombre en cualquier tiempo y en cualquier lugar del mundo para llegar al objetivo ansiado, que es precisamente aquello que el Señor promete y cumple. ¿Qué cosa? La plenitud de la vida, la eternidad, la cosa nueva. Todo es nuevo en Cristo Jesús, pero la gran novedad, la absoluta, es la plenitud de la vida, que ahora estamos viviendo, sí, como quien dice, en esperanza, pero en medio de dificultades, en medio de tribulaciones. Debemos entrar en el reino de los cielos, dice San Pablo en una de sus epístolas, a través de muchas tribulaciones. Por eso cuando San Juan pregunta, o le preguntan a Juan, ¿estos quiénes son? Estos son, dice el anciano, los que salen de la grande tribulación, aquellos que han... Pero entonces sin cruz, entonces sin dolor, entonces sin sufrimiento, ¿no sirve, Miguel? ¿No vale? Sin sangre, sudor y lágrima, entonces ¿no vale? Mira, un poco como vos parafraseando a Winston Churchill, ¿no? En el curso de la Segunda Guerra Mundial, sin sangre, sudor y lágrimas. Sí, desde el punto de vista del lenguaje y del criterio humano, sería sangre, sudor y lágrimas. La cruz no significa literalmente, ¿eh? No leamos también carnalmente los pasajes. En el caso de Jesús, sí. Todo fue hecho y debe ser entendido tanto desde el punto histórico como alegórico y anagógico, pero espiritualmente hablando. Desde el punto de vista nuestro, de los seguidores, de aquellos que verdaderamente seguimos el camino que es el Señor, camino interior en nosotros, la cruz es el lugar espiritual donde vamos crucificando, inactivando todo aquello que en nosotros se opone al cumplimiento del mandato divino, del mandato del amor. Entonces, por eso decimos, por la cruz a la luz, bueno, ahora vida de cruz. En este sentido, tienen que ir muriendo en nosotros todo aquello que es muerte, y por lo cual ya murió nuestra muerte el Señor, en la cruz que podríamos llamar comparativamente un lugar de tortura, si lo fue, porque asumió nuestra condición humana. Y nuestra condición humana está muy baja, muy caída. Está muy involucrada en todo aquello que es desorden y que delante de Dios es algo que Dios no hace ni puede justificar, que es el pecado. Por eso mismo Dios condena al pecado, no al pecador lo saca de esa condición. Y lo saca mediante este tránsito por este camino nuevo que en este mundo es estrecho, dificultoso, pero no deja de ser interiormente, porque la vida ya está en nosotros como prenda, no deja de ser alegre, feliz, entusiasta. Y ya en la plenitud de la vida será, bueno, sin la estrechez que nos suministra un mundo en el que estamos y que no nos entiende y por eso no nos ama y se opone tantas veces, en este camino tenemos que pasar por tribulaciones. Por eso estos que llegan ya al presentarse delante del trono de Dios y del Cordero, deben hacerlo a través de muchas tribulaciones, como dice aquí el Apocalipsis. Ahora vamos a una pausa musical. Una hermosa música. Si yo no tengo amor, yo nada soy, Señor. Si yo no tengo amor, yo nada soy, Señor. El amor es comprensivo, el amor es servicial, el amor no tiene envidia, el amor no busca el mal. Si yo no tengo amor,
Nuestra fe, nuestra esperanza junto a Dios terminarán. El amor es algo eterno, nunca, nunca pasará. Si yo no tengo amor, yo nada soy, Señor. Si yo no tengo amor, yo nada soy, Señor. Si yo no tengo amor, yo nada soy, Señor. Si yo no tengo amor, yo nada soy, Señor. Seguramente esto que recién escuchábamos es una propuesta para la vida. Si yo no tengo amor, nada soy, Señor. Para hacer una pausa con Silvia Patricia en la puesta en el aire, en la operación técnica de este encuentro a la luz de la palabra a través de Radio Gelatina, con la generosa participación, presencia de Miguel Carreras, explicando el texto que la liturgia nos está proponiendo para este 1 de noviembre de este año 2020, en donde la liturgia nos propone el Evangelio según San Mateo, capítulo 4, versículos 25 hasta el versículo 12 del capítulo 5. Miguel, lo seguía una gran multitud, dice el texto. Al ver a la multitud, subió al monte. ¿Cuál es la relación que existió entre Jesús y la multitud? Porque al cabo después va a morir en la cruz solo, ¿sí? Rodeado de muy pocos, de María, de su madre, de Juan, y no mucho más para contar. En algún momento él le dice a su auditorio: ¿cómo? ¿Y ustedes también quieren irse? ¿Cómo interpretar esto de la multitud, Miguel? Claro, el que va a hacer la redención y finalmente la salvación de todos, de la multitud, es el Señor, es el único que puede hacerlo. Es Dios. Dios es el que hace todo en todos. Ahora, al lugar donde va Jesús, como le dijo a Pedro en algún momento, sí, tú me seguirás, pero ahora no puedes seguirme. No están en condiciones. Algunos sí, como vos bien decís, lo seguían de lejos, con temor. Donde hay temor no hay amor. De ahí que el que teme no ha sido todavía hecho perfecto en el amor. Qué lindo el cántico de recién, ¿no es cierto? Ahora, el que puede hacerlo es el que va. Y en ese momento el único que puede salvar, redimir al género humano es nuestro Señor. Por eso está solo. Y tiene que hacerlo él solo como hombre. Porque Dios en Cristo Jesús se hizo hombre. Recordemos esto, Dios vino a salvar a los hombres. No vino a salvarse él ni a salvar a los ángeles. Vino a salvar a los hombres. Y tiene que hacerlo todo como hombre. Es el hombre Jesús el que está solo. Por eso en un momento dado, apelemos al Salmo 22 para ver en el contexto la explicación de esta frase enigmática del Señor en la cruz. Elí, Elí, lama sabactani, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? El hombre dice eso, pero en Cristo Jesús da la explicación de por qué lo dice. Está ahí, cumpliendo la voluntad del Padre, que es la propia voluntad. Una de las cosas sobre las cuales no se pone habitualmente mucho el acento es que Jesús fue a la cruz y a la muerte en cruz, no por miedo, no con temor, sino por amor y con alegría. Esperaba ese momento. Tengo que recibir un bautismo de muerte, y cómo me angustio hasta que lo reciba. A eso vino. Camino 1 o 2 días con ustedes, le dice a los fariseos que le dicen: vete de Jerusalén porque Herodes te busca para matarte. Díganle a ese zorro que camino 1 o 2 días y al tercero soy consumado. Y en la consumación, en la muerte y resurrección, el Señor va a hacer aquello para lo que vino. Vino para esto. Así que está ahí solo, por eso está solo, porque solo Él lo puede hacer.
Solo cayó en muerte el hombre también en Adán. Bueno, solo en Dios se encuentra la salvación, que solamente está en este Jesús, que hace aquello que es necesario para que retomemos el camino que se ha perdido, el camino de vuelta al lugar de la vida, que es finalmente el lugar de habitación, ¿no es cierto? El lugar que Dios y desde el cual Dios nos aguarda. Por eso dijo al pie de la cruz, no en la cruz, ¿quiénes estaban? Los testigos inmediatos, sí, María la Madre, Jesús, el apóstol, el que escribe estas cosas, María Magdalena y María la prima de la Madre, María de Cleofás, las tres Marías. Bueno, hay un testimonio a propósito de esto, pero de todas maneras, fíjate vos que ahí el Señor va a ser por la resurrección, muerte, resurrección y ascensión a la gloria y finalmente la glorificación en el Padre y del Padre por Él, va a cumplir un destino que nos aguarda a nosotros si transitamos este camino en el cual está, a través de su programa y de la propuesta de Dios, como leemos en este Evangelio, está plagado de dificultades, sí, pero felices los que lo hacen, porque a través de muchas tribulaciones tenemos que ingresar. Y el final es aquel que nos dice también, fíjate vos, en el próximo domingo, la lectura de San Juan, de la primera carta, en el capítulo 3, versículos 1 al 3. Finalmente, ¿cuál es el premio, el galardón? La gloria, donde no quedará más que amar y alabar al Señor, verlo cara a cara, alcanzar la semejanza plena, la plenitud de la vida en la gloria de la inmortalidad. Miguel, ¿cuántas escenas de la vida de Jesús transcurren en el monte? ¿Cuán importante es el monte para Jesús, Miguel? Para Jesús y para todos. En la figura del Antiguo Testamento, el monte Sinaí, donde recibe Moisés la ley de parte del Dios. Y aquí en el monte santo, digamos, es la elevación mayor el monte. El monte siempre significa, en la literatura bíblica, llamémosle así, ¿no es cierto?, el lugar más cercano a Dios. Lo más cercano a su vez puede ser el lugar más lejano al hombre, digamos, porque estando en el monte es como que está más alto que los demás, ¿sí? Es como que marca distancia, Miguel. Es que precisamente es eso. El hombre está alejado. Fíjate vos que cuando... Vamos a tomar la figura del Antiguo Testamento. Cuando aparte de Dios, para sacar a su pueblo esclavo de Egipto, da una ley una vez que lo hizo, al pueblo, el único que podía ascender era aquel que había sido asignado por Dios, que era Moisés, para ingresar en figura en la presencia de Dios. El pueblo esperaba abajo y a distancia prudencial, como estamos todos. ¿Te das cuenta? Como estamos todos. Como estaba esperando, el Señor subió al monte. Sí, ¿y qué estaban los otros? Escuchándolo al Señor desde el lugar más elevado, porque la enseñanza era elevada, la enseñanza era de Dios, la palabra era de Dios. Nosotros la escuchamos y nosotros estamos, sí, ¿en qué lugar estamos los seres humanos? Y estamos en lo más bajo, abismados, en tinieblas. Y tiene que venir a nosotros aquel que baja a nosotros. Viene de los cielos a la tierra, de la vida a la muerte, de la libertad a la esclavitud nuestra. Eso es misericordia, el amor de Dios inclinándose ante la miseria del corazón del hombre. Pero Dios lo hace por el puro amor con que nos amó y con que nos ama, claro está. Y en la cruz... Felices dice mucho en un solo término, queda encerrado en un solo término, abarca un solo término, felices, ¿dice mucho, Miguel? Dice todo porque vos fíjate que una de las cosas, si vos le preguntás a una persona, ¿qué quiere ser? Bueno, alguno va a decir una cosa, otro va a decir otra, pero el que va de pronto a apropiarse del término más adecuado, ¿qué querés ser? Yo quiero ser feliz. Todos queremos ser felices. Y bueno, acá está la felicidad.
uno diría paradojal felicidad, ¿no es cierto?, por parte del Señor. Claro, a los ojos de los que se oponen parece el sumum de las infelicidades. A los ojos de Dios, que nos propone el camino opuesto al adámico, que es el crístico, el camino de la vida, el camino de la muerte ofrece el Señor. Claro, parece lo que dijimos, lo hemos repetido hoy varias veces, parece un camino dificultoso, oscuro, estrecho, etc. Porque tenemos que partir de nuestra propia incapacidad, Fabián. Porque también en nosotros habita el mundo, si somos el mundo. Es decir, en Cristo estamos en el mundo, pero nos saca del mundo, no somos del mundo. Pero recién cuando viene a nosotros aquel que viene a recuperarnos para la vida. Y nos viene a decir, no, por ese lado no, es por este otro lado. Y vamos entonces a desandar el camino que no conviene y vamos a comenzar a transitar el camino que nos lleva a la vida. La pequeña luz al principio. La fe pequeña como un grano de mostaza. Y así empezamos. Hasta que somos verdaderamente, ¿qué cosa? Imagen y semejanza. Por eso te decía a propósito de la lectura del próximo domingo de la carta de San Juan, la primera carta del apóstol. Pero no te adelantes todavía, ya la vamos a analizar la semana que viene. Terminemos con la bienaventuranza, dale, que es muy rico el texto, Miguel. Adelante. Es tan rico, Miguel, que aparece este tema de la felicidad. Feliz de ti porque has creído, feliz de ti, Simón, porque esto no te lo ha revelado ni la carne ni la sangre. Muchas veces hemos tenido por ahí una educación catequística, homilética, muy centrada en el dolor, muy centrada en la cruz, ¿sí? Y poco en la felicidad, ¿sí? Porque en última instancia, a cualquier creyente y a todos los creyentes, me imagino que en el ABC está que Jesús nos quiere felices, ¿sí? Pero diera la sensación como que apareció más la educación en el sufrimiento, en el dolor, en la cruz, que en esto de la felicidad, Miguel. Que vos decís, cae en bienaventuranzas, texto emblemático, textos sobre textos, ¿sí? Pero no es el único en el cual Jesús alude a la felicidad, ¿sí? Y sin embargo, el tema de la felicidad nos cuesta. Claro, Fabián, pero volvemos a lo mismo, fíjate. Por eso decíamos, no, si la condición en que nos encuentra el Señor que viene a buscarnos es una condición, dijimos, abismada, es una condición de muerte, estamos muertos en delitos y pecados delante de Dios, es un camino opuesto al camino de la vida, y estamos habituados a ese camino, y es lo que aprendimos de chicos. Pues decimos, ¿qué nos enseñaron? Y nos enseñaron una serie de cosas, aprendimos, y después nosotros las llevamos a cabo y la fuimos realmente agrandando, una serie de cosas que muchas están bien, muchas no, pero fundamentalmente lo que no aprendimos es esto que viene a enseñarnos, el único que lo puede hacer, el maestro de la vida, el que nos hace y nos recupera para la imagen y semejanza de la vida. Bueno, aquel que nos viene a decir, felices aquellos que en medio de estas tribulaciones, que a lo mejor no lo entienden como tales, pero sí, si echamos también una mirada más objetiva, más imparcial sobre el mundo rodeante, y uno diría, che, qué mundo de porquería esta pandemia, mirá cómo mata, acá hay enfermedades, acá hay pestes, acá hay guerras, acá hay violencia, acá hay dolor. ¿Cómo se puede ser feliz? Acá hay gente que se muere de hambre, aquí hay gente muy pobre. Si alguno dirá, ¿quién es feliz? Y el gran empresario, el gran afortunado que va y viene, anda de aquí para allá, se viste bien, come bien, participa. Sí, pero eso, fíjate vos que es una máscara que se pone la sociedad humana, a lo mejor para olvidarse, como quien se toma una bebida espirituosa, para olvidarse del dolor y matar las penas. Vayamos a la verdadera felicidad. La felicidad. ¿Qué cosas impiden la felicidad, hablando de la felicidad, Miguel? ¿Qué cosas impiden la felicidad? Y la que impide la felicidad es precisamente aquella tendencia, yo diría, inmanente a la naturaleza caída del hombre, caída.
pero no a la naturaleza verdadera que recuperada sí en nosotros nos hace fáciles transeúntes del nuevo camino de la felicidad como la propone este Sermón de la Montaña. O sea, volver al camino de la vida. Entonces decir, felices los pobres. ¿Quiénes son los pobres? ¿Los que no tienen un peso? ¿Los que no tienen dinero? ¿Los que piden limosna? No. No es eso. No es literal, no es carnal la lectura que hay que hacer. Claro, Es espíritu. El pobre de corazón, te íbamos Claro. a preguntar. ¿Cómo es un pobre de corazón que alude Jesús en las bienaventuranzas en este texto que estás analizando, Miguel? Es aquel que tiene la pobreza verdadera como virtud espiritual, el que no busca los bienes transitorios, la riqueza ociosa, sino el que busca desde el mismo corazón limpio, puro, nuevo, esas cosas que le permiten ver la realidad como verdaderamente es y ver al otro como su prójimo y ver al otro como aquel con el cual debemos compartir, decir como dice San Pablo, basta que tengamos qué comer y con qué vestirnos, con eso nos basta. ¿Te das cuenta? Y no rodearse de tanto oropel, de tanto como, seamos honestos también cuando hacemos una declaración. Queremos tener muchas cosas, y cualquiera que de pronto tiene una vida económicamente media, normal, se da cuenta cuando hace un examen, este tiempo de pandemia es oportuno para hacerlo, de las cosas que tiene guardadas en casa, que no le sirven. Cuántas cosas, como dijo Sócrates, cuántas cosas que no preciso. Cuánto nos rodeamos de cosas innecesarias y que poco compartimos con el otro aquello que nos sobra muchas veces. Y menos todavía aquello que no nos sobra, pero priorizamos la necesidad del otro en vez de la superabundancia nuestra. Entonces, ahí hay pobreza. A los pobres de corazón les pertenece el reino de los cielos. Y claro. Y lo interpretamos como a ellos solos, a ellos únicamente les pertenece el reino de los cielos, a ellos sí, al resto no, Miguel. Le pertenece el reino de los cielos a aquellos que van a ser meritorios delante del Señor en el final juicio. Aquel que examina los corazones, no los bolsillos. Entonces los puros de corazón, los limpios de corazón, verán a Dios. ¿Cuál es el mayor objetivo? Ver a Dios, como Dios nos ve a nosotros. Entonces vamos a ver claramente todas estas cosas y vamos a darnos cuenta, porque lo estaremos experimentando, ya como prenda dijimos, ¿no? En este mundo, en este tiempo, en este cuerpo, lo vemos como prenda o anticipo de la consumación final. Entonces, cuando veamos cara a cara a aquel que nos ve como somos, ahí en nosotros será cumplida todo este tránsito que hacemos en medio de tribulaciones, como dijimos, de dificultades, porque por causa de ser honestos seguidores de este camino nuevo, nos vamos a encontrar en el tramo de este camino, en todos, vamos a encontrar opositores. Y a veces en nuestra propia familia, en nuestra propia casa, entre nuestros propios amigos. Vamos a parecer raros, vamos a parecer, bueno, como pareció el Señor, fíjate. Los afligidos, ¿sí? Porque serán consolados. Sí. Estando afligidos, ¿es posible ser feliz, Miguel? Los que lloran, porque serán, ¿por qué felices? Porque son los que verdaderamente... Dios no llora la muerte del cuerpo, Fabián, llora la muerte del alma, Y los que lloran, lloran la muerte del alma cuando ven la miseria y el desorden del otro. Esos son consolados. El Señor lloró también. El Señor lloró frente a la injusticia, a la muerte del alma. Eso es lo que debe importar. Felices esos, no los que lloran porque no ganaron algún premio. Esta paradoja, ¿no es cierto?, del Señor tiene su lógica también, que no es la lógica humana, racional y limitada, sino que es la metalógica de Dios, fundada en este cántico tan lindo que escuchamos. Los que tienen amor. ¿Cómo serán consolados aquellos que lloran? ¿Quién los consolará, Miguel? El único. ¿Cómo llamó
nuestro Señor al Espíritu Santo que venía a nosotros. Consolador. El Consolador. Dios, Muy bien. Dios nos consuela. Y el consuelo de Dios no es por un ratito, es para siempre. Porque Dios es eterno y todo lo que viene de Él es eterno. Por eso la vida que vamos a heredar es eterna. Bien, ¿sabes qué? Si vos lees el texto, digamos, está bien, mencionaste la palabra literal cerca de la despedida de este encuentro del día de hoy, Miguel. Hay un tiempo presente, donde hay una afirmación presente. El reino de los cielos les pertenece, ¿sí? Y otra a futuro, serán consolados, serán saciados. ¿Cómo es esto de las bienaventuranzas y el tiempo, el presente y el futuro, Miguel? Sí. Bueno, Sí. me parece que ahí el Pichicho está contestando. Sí. Bueno, pero dejémoslo que él opine también. Bueno, serán y el presente y el futuro, sí. El presente de Dios, el hoy de la fe, el hoy sin ocaso, es este tiempo evangélico que estamos viviendo aquí. Como dijimos recién, en el espacio-tiempo, en el cuerpo. Bueno, este es un tramo de la vida. La vida comienza ya por la fe aquí y ahora, en el presente. Y en el presente, por eso dice San Pablo, voy a repetir un texto que comentamos recién justamente. Tenemos que entrar en el reino de los cielos, en la posesión de ese reino, a través de muchas tribulaciones. Y el texto que vos leíste del Apocalipsis dice, estos son los que salen de la gran tribulación. Bueno, los que en este mundo han sido felices en estas condiciones paradójicas que nos propone el Sermón del Monte. Aquí mismo serán consolados. Porque vos fíjate que para un cristiano verás, de pronto, un hecho que para alguien que no lo sea, sería realmente hasta motivo del suicidio, para un cristiano verás, es una felicidad. Muchas veces leemos en los Hechos de los Apóstoles que los apóstoles de Jesús, sobre todo Juan y Pedro, muchas veces salían de la cárcel felices por haber sido realmente, parece imposible esto, ¿no es cierto?, por haber sufrido, por haber proclamado el nombre del Señor. Eso les hacía a ellos, les procuraba la mayor felicidad. Alegre, siempre el cristiano es alegre. Es una alegría inmanente, es una alegría interior, que no deja de ser. Lo que viene de Dios nunca deja de ser. Ahora, serán claros, viene el consuelo de Dios. Y cualquiera de nosotros lo puede tener frente a un momento que viva en este mundo, cualquiera que sea, ¿no es cierto? Ponele que de pronto un pariente sea víctima de la pandemia, o la pérdida de un ser querido, o lo que sea. ¿Dónde busca uno el consuelo? Y sabemos, en la oración, en la respuesta de Dios, en el recordatorio que nos hace siempre el Señor de cuál es la solución que tiene para nosotros. Esto es transitorio, lo de Dios es definitivo. Muy bien, Miguel, estamos cerrando este encuentro a la luz de la palabra con la presencia generosa de Miguel Carreras en las reflexiones, de Silvia Patricia en la operación técnica. No obstante, antes de despedirnos, Miguel, me gustaría una línea, una consideración acerca de la solemnidad de todos los santos, ¿sí? En donde sobre todo estamos viviendo en una sociedad, la actual, que por ahí le sale urticaria, le sale alergia si le hablas o haces alguna mención a la santidad. ¿Cómo es esto de la solemnidad de todos los santos, Miguel? Claro, santo, ¿a qué llamamos santo, por ejemplo, no? Pues fíjate que en las cartas San Pablo suele referirse a los santos, de acuerdo a la congregación a la cual esté destinada la epístola, a los santos que están en la iglesia, pongamos, de Éfeso, de Galacia, a los santos, llamando abarcativamente santos a todos aquellos congregados, ¿no es cierto?,
que han recibido la palabra, la han aceptado y se reúnen en comunión, en comunidad. Son santos. Sí, son santos. Santo quiere decir apartado. ¿Apartado por quién? Apartado por Dios, por supuesto, y para Dios. Ahora, ¿qué pasa? Tenemos que ser fieles, ¿no es cierto? Hay un camino de santidad. Ese camino de santidad nos lleva al ideal de la misma. Y uno dirá, bueno, ¿santo cuál sería? Claro, hablando, digamos, en términos teológicos, que en realidad, bueno, sí, la teología está muy bien, pero a veces uno dirá, no deja de ser una teoría, claro. Esto tiene que vivirse, encarnarse para verdaderamente comprobarlo y conocerlo, ¿no es cierto? Llega al ideal de la santidad aquel que realmente permanece fiel y creciendo en la palabra recibida hasta que el Señor lo convoque, ya no, digamos, por la fe, sino cumplido el tramo de la fe en este mundo para la partida del mismo. ¿No? Uno dirá, oh, se murió el santo fulano. No, si alcanzó el ideal de la santidad en este mundo, en este tiempo, bueno, irá el alma antes de la final resurrección del cuerpo, irá a la contemplación de la sustancia divina, de la gloria. Ese alcanzó el ideal de la santidad, es un santo, y habitualmente uno cree, bueno, dice por lo menos, ¿no es cierto? Sí, la Iglesia ha hecho santo, ha canonizado a San X, ¿no es cierto? Bueno, hay otros que siendo también gente de fe, no llegaron al ideal de la santidad y entonces están en un lugar que teológicamente se llama el lugar de la purgación, el purgatorio. Ya están salvados, pero no alcanzaron todavía el ideal de la santidad, entonces Dios se encarga de ellos porque ya no están en el cuerpo, para que lleguen a ser santos y partícipes con los santos, bueno, de la herencia de ese reino y posesión del reino, de la felicidad, de la vida, de la plenitud, en la gloria de la misma. Entonces, Miguel, que tengas un lindo mes de noviembre, que lo empieces de la mejor manera posible con esta solemnidad de todos los santos. Gracias por tu generosa intervención una vez más. Gracias a Silvia, a Patricia en la operación técnica. Hasta aquí entonces un nuevo encuentro a la luz de la palabra. Esperemos haber podido sortear las dificultades técnicas de la mejor manera posible, porque usted se merece que a través de Radio Fe Latina tu mensaje, la palabra del Señor, llegue del mejor modo posible y de la mejor manera posible. Que el Señor los bendiga y Dios mediante nos reencontraremos la próxima semana aquí en Radio Fe Latina para volver a compartir un nuevo encuentro a la luz de la palabra. Hasta entonces, Miguel, gracias por todo. Hasta entonces, Fabián, un verdadero encuentro para la vida, como vos bien decís, Fabián, ¿eh? Esta palabra es vida y es para vida. Patricia, hacemos el cierre de este espacio y nos reencontramos la semana próxima a la luz de la palabra. Hemos compartido hasta aquí a la luz de la palabra. Será hasta nuestro próximo encuentro, siempre por Radio Fe Latina.